Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy quiero hablarles sobre lo que es la viscosidad del aceite para el motor de sus vehículos. ¿Qué es la viscosidad del aceite? En pocas palabras, es la facilidad con que el aceite fluye en el motor. Aquí tengo, por ejemplo, un aceite usado que acabo de sacar del motor y aquí tengo un aceite nuevo, ¿sí? Este aceite, en este caso, es el 10W30. ¿Estos números a qué se refieren? El 10 significa la viscosidad que tiene a bajas temperaturas, sobre todo en extremas temperaturas, a menos 5, menos 10, menos 15 grados, y 30 es la viscosidad que tiene el aceite cuando está operando a temperatura normal del motor, es decir, cuando el motor ya está caliente. La viscosidad es una propiedad que se mide en una escala de 0 a 100. Por ejemplo, el agua tiene una viscosidad de 1 porque fluye fácilmente. Este aceite, al tener una viscosidad en frío de 10, quiere decir que fluye más difícilmente que el agua. Y cuando el motor se calienta, tiene una viscosidad de 30, a altas temperaturas alrededor de 100 grados, 120, 115, o pasando los 82 grados, que es normalmente la operación del motor. Esta viscosidad de aceite, uno tiene que recurrir al manual para encontrar al manual de usuario del vehículo, y ahí se encuentra el aceite recomendado o la viscosidad del aceite recomendado por el fabricante. No hay que elegir la que te recomienda un amigo o un mecánico sin saber exactamente de qué aceite se trata. En muchas ocasiones compramos aceite, por ejemplo, un aceite que es más conveniente económicamente, por ejemplo, un 15W30 o un 15W40, pero es un aceite más viscoso, es un aceite que es más difícil que fluya por el motor, y el motor no está diseñado para eso. Entonces, si nosotros cometemos el error de poner un aceite más viscoso, por economía lo que vamos a hacer es hacer que el motor se desgaste. Sí podemos hacer lo contrario, podemos utilizar un 5W30, sí lo podemos hacer, sobre todo cuando tenemos el motor en temperaturas extremadamente bajas, a menos 15, a menos 5, a menos 10 grados, sobre todo cuando se congela el agua en ambientes externos. Ahí sí se puede hacer eso, pero no es recomendable nunca subir ni esta viscosidad ni esta de acá, porque el motor va a sufrir desgastes. Entonces no se olviden de eso. Esa es la manera en que se debe elegir la viscosidad del aceite. El aceite viejo, como en este caso, ¿sí?, pierde esa viscosidad que el aceite nuevo sí la tiene. Por eso es que debemos cambiarlo, a más de que este aceite ya lleva partículas de carbón, a veces partes pequeñas del metal que se desprenden del motor, y por eso es necesario cambiar el aceite, pierde viscosidad. Otra cosa muy importante aparte de la viscosidad es el nivel de calidad de aceite. En este caso hay calidades G, P, N, S, como se puede ver en este caso. Entre más alta es la letra, pues evidentemente la calidad es mejor. Entonces no se olviden también de revisar, aparte de la viscosidad, cuál es el nivel de calidad de aceite que se recomienda en el manual de usuario de sus vehículos. Bien amigos de mi canal de YouTube, voy a terminar el cambio de aceite de mi vehículo, así de que espero que este video les sea de utilidad. Suscríbanse a mi canal, nos vemos, hasta la próxima.